Nosotras somos corredores migratorios, estamos aquí la mitad de nuestro pequeño colectivo que opera desde Quito y les queríamos contar que este que presentamos aquí hoy, que es nuestro segundo fanzine, ojalá de varios, se llama Taraxacu. Cuando Guaira nos propuso presentarle aquí estuvimos muy honradas porque es un fanzine en donde Guaira nos ha permitido a algunas personas tener una conversación sobre la lengua, la interculturalidad, la propuesta que ella tiene sobre quichua, su propio bilingüismo como autora. También estamos muy honradas porque conocemos el trabajo de Citlali y de Hochi en el cine, habíamos aprendido mucho de eso. Del trabajo de Pacha también, que hemos conocido más recientemente. Entonces queremos agradecer mucho por dejarnos también a las personas no quichohablantes hacerles preguntas a las autoras quichohablantes que tanto respetamos y creemos que esa obra tiene que difundirse. Por eso habíamos hecho un diálogo con Sonia Guiñanzaca, que efectivamente fue migrada desde Cumbe, en Cañar, a los 5 años, y es una autora que escribe en quichua, español e inglés desde Los Ángeles. Fue migrada de chiquita, y el diálogo que han tenido en el fanzine Guaira y Sonia ha sido, ojalá les guste, ha sido riquísimo para nosotras. Y ese fue el proceso, un proceso de largo tiempo, de largas conversaciones con Guaira, que es una autora de no ficción, poeta y fotógrafa de cine. Entonces todo eso está un poco en Taraxacu. Gracias por acompañarme.